muchísimas gracias. Para mí es, como les digo, siempre es un honor poder participar aquí con ustedes. Y pero muy agradecida por la invitación. Me parece que esta es la tercera vez que participo y para mí México es mi segunda casa. Y de verdad es placentero poder compartir con ustedes un tema que me gusta mucho. Como saben, como ya mencionó el doctor, pues yo estudié en Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Soy teca, así que me siento parte de México. Bien, empezando este tema que me encanta, me fascina, el retratamiento, y que de alguna manera tengo una casuística bastante extensa en relación a él, casi mis 20 y pico de años de especialista en endodoncia. La mayoría de casos que realizo son relacionados a retratamientos, incluso desde el posgrado, y he tratado de simplificar un poco el tema que voy a hablar, tomando uno de los tantos tópicos que tiene el retratamiento, que se está hablando mucho ahora, que es el retratamiento selectivo. Y como clínicos creo que tenemos que tener sumamente claro qué fundamentos debemos tener desde la clínica para poder tomar la decisión si realizamos o no este procedimiento. Y uno de los principales problemas que enfrenta el odontólogo contemporáneo es la elección del tratamiento para un diente gravemente comprometido. Por muchos tiempos, las opciones disponibles para restaurar este tipo de casos se limitan al tratamiento de conductos, o sea, limitado al tratamiento de conductos. Actualmente tenemos otras opciones, como por ejemplo la colocación del implante. Sin embargo, el papel preciso que tienen los implantes en el tratamiento del diente comprometido ha sido incierto, controvertido y un tema de considerable debate entre nosotros. Posiblemente la razón por la cual la toma de decisión de cómo debería ser el tratamiento correcto para este tipo de casos, y que lamentablemente es algo que, como digo, lleva a una controversia, está relacionado desafortunadamente a la interpretación por cada uno de nosotros como operadores. Y en lugar de tratar de tener o considerar cuidadosamente tanto las indicaciones, contraindicaciones, riesgos, beneficios, tanto de una terapéutica como el implante, como de la otra terapéutica como es la endodoncia, para no tener a nuestro paciente, como se ve en esta diapositiva, en la disyuntiva de qué es lo que debe hacer, y andando de dentista, de odontólogo en odontólogo, de especialista en especialista, porque no llega a un consenso. De hecho, muchas veces no hay un consenso en relación a la terapéutica que vayamos a realizar, un no tratamiento, la reintervención, el control, la extracción, el implante, la microcirugía y ahora otros tratamientos adicionales. Entonces, el punto es de que, como todos sabemos, muchos profesionales jóvenes tienden una tendencia a simplificar esta decisión, es decir, extracción e implante para ese diente comprometido. Pero esto también tiene una especie de compromiso de simplicidad y también algo de la parte ética. Por ejemplo, este artículo publicado en el Journal de Cirugía Oral Maxilofacial en el 2005 por los autores Rusinski y colaboradores, mencionan o consideran que el diente tratado endodónticamente es inferior a los implantes en términos de estabilidad y de retención a largo plazo. Y obviamente no hay duda que el implante es un tratamiento espectacular, y que desde el momento que Brandemark nos indica que es una opción para reemplazar dientes perdidos y no para extraer dientes para colocar implantes, ha habido un abuso de esta terapéutica, y probablemente por la falta de información sobre la endodoncia moderna y la que siempre se ha tratado, la información errónea en relación a los implantes y lamentablemente la ética profesional. Como menciona nuestro querido doctor Fernando Wolver, que yo estoy segura que es muy conocido por todos a nivel de Latinoamérica y me atrevería a decir a nivel mundial, y que escuché por primera vez esta analogía en relación a estos dos términos en Quito en octubre del 2013, en el cual menciona la perimplantitis, que es la patología que afecta a los tejidos que rodean la zona del implante dental, y la implantitis, que es la patología que afecta a los odontólogos, que los impulsa a la colocación indiscriminada de implantes dentales. Y eso hace que lleve al profesional a cometer errores de tratamiento, a la selección incorrecta de un tratamiento, tanto en endodoncia como en implantes, e incluso en otras especialidades.
por lo que como clínicos creo y considero que debemos estar totalmente claros qué debemos darle a nuestro paciente y que esa atención debe estar basada en una odontología basada en evidencia, es decir, que tenemos que tener muy clara qué es la odontología basada en evidencia, es decir, tener experiencia o adquirir experiencia para realizar un procedimiento, tener disponible y tener conocimiento de toda la evidencia científica biomédica que existe actualmente, seguir preparándonos siempre y tener muy en consideración las preferencias y necesidades del paciente, porque muchos pacientes desean extraerlos y otros pacientes desean salvarlos. Muchos pacientes con un pronóstico muy reservado aceptan intentar el procedimiento y el cuerpo nos sorprende con una curación que realmente muy válida y que en muchos casos pudieron haberse destinado para extracción. Entonces tengo que tener muy claro que como clínico yo tengo que tener estas 3 consideraciones para aplicar un procedimiento en mi paciente y que el uso juicioso de esta mejor evidencia nos va a llevar obviamente a un resultado favorable, pero también tenemos que estar claros que no siempre esa evidencia va a ser aplicada a todos los pacientes y que no todos los estudios son perfectos y que no debemos tomar en consideración la evidencia que se pueda presentar o las opiniones que se puedan presentar en las redes sociales. Tenemos que basar nuestros procedimientos en la mejor evidencia biomédica disponible a la actualidad, aumentando nuestra experiencia profesional y tomando en consideración, obviamente, las preferencias y necesidades del paciente. Por eso creo que sin causar polémica, lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración es entender correctamente y de manera sencilla y simple cómo es la biodinámica de cada uno de estos, tanto del órgano dentario como del implante. Un diente posee vascularización, todos sabemos eso. Y es una inervación interna, lo que permite poseer un mecanismo de autodefensa ante las agresiones externas. Pero también posee un sistema de amortiguación natural llamada ligamento periodontal, que sirve para reducir las cargas y presiones a las que se someten los dientes al entrar en función masticatoria. Es decir, este mecanismo se conoce como propiocepción, que durante la masticación que hace modula las fuerzas, siendo una propiedad específica y única del ligamento periodontal. Es decir, van a actuar los mecanorreceptores periodontales que llevan directamente la señal al tronco encefálico para ser detectada la información de daño. Es decir, tenemos como una alerta que el ligamento periodontal va a actuar para ayudarnos a detectar una fuerza brusca y que se distribuyan perfectamente las fuerzas. Mientras que el implante, la característica cómo funciona el implante a través de una ociocepción u ociopercepción, que es una respuesta neurosensitiva motora a los estímulos. Aquí no hay ligamento periodontal, como sabemos, y este estímulo proviene del hueso, de la mucosa y de la cápsula articular. Obviamente va a ser menos especializada y las cargas o genera cargas hacia el hueso, es decir, es ociorecepción. En otras palabras, es una especie de anquilosis funcional, por lo que si durante la masticación el alimento es muy pequeño, trabajan los corpúsculos propioceptivos de acuerdo al tipo de elemento que sea, pero si el alimento es de mayor tamaño, va a trabajar la musculatura. Y en el implante tenemos más efecto de la musculatura, por lo que probablemente ciertos elementos más pequeños pero rígidos no los va a detectar. Entonces, por eso es importantísimo tener en consideración el conocimiento de la biomecánica de cada uno de esos elementos para poder tener la decisión hacia dónde me voy, ¿sí? Y no estar ambos son válidos, ambos son espectaculares, ambos son predecibles, pero no puedo ponerme a dudar en el momento de realizar ese procedimiento. Por eso tenemos una opción que es la reintervención o el retratamiento. A mí me gusta el nombre de retratamiento, pero es una reintervención. Y sobre todo tenemos que mantener estos casos controlados, porque esa de alguna manera va a ser nuestra carta de presentación para poder hablar con nuestro paciente de qué tan predecible podría ser esa terapéutica.
y además tener en consideración dos términos importantes para poder dirigirme con mi paciente en cuanto al análisis, al momento de iniciar el análisis de ese caso, o incluso el análisis de un caso hecho por uno o un caso realizado por otro profesional para no ir a una polémica de una demanda. El tratamiento puede ser eficaz a la terapéutica, en donde va a haber ausencia de síntomas, resolución parcial o completa de la lesión preexistente después del control de un año, o el tratamiento puede ser ineficaz, donde hay desarrollo o aumento de la lesión o persistencia de síntomas y signos después de un año de control. Pero estos casos van a poder utilizarse, ¿a qué casos yo voy a poder utilizar este tipo de terminología? Aquellos casos que se ha realizado una terapéutica correcta, en donde la sepsis y la antisepsia han sido predominantes y que no puede ser aplicado en aquellos casos donde no se ha desinfectado el campo operatorio, donde no se quitó la restauración existente, donde se dejó caries, donde no se aisló. Entonces, es importante que yo considere bien el caso en particular para el momento del análisis, el análisis exacto. Por eso es importante que nuestros casos entren a un programa de control. Este trabajo, el objetivo de este trabajo que me encanta, que es un estudio de corte prospectivo histórico, lo que trata de hacer es una evaluación clínica a largo plazo de los tratamientos de conductos a un periodo de 20 años, en el cual se analizan 130 pacientes realizados los procedimientos tanto endodónticos como protésicos por un solo operador experto, y se analizan también variables como la edad, la ubicación del diente, el tipo del diente, el diagnóstico inicial que puede tener basado en el índice periapical, la longitud de la obturación, el tipo de la restauración coronal, y fíjense lo que encuentran aquí, que tiene durante este periodo de 20 años podemos tener un 80% de supervivencia de esas piezas si lo hacemos de manera correcta. De esos 130 pacientes, 72 pacientes quedaron incluidos. Los 58 pacientes restantes que fueron excluidos estaban relacionados ¿a qué? A la problemática de que puedan presentar enfermedades sistémicas graves o la muerte del paciente, y peor aún, que no asisten a las consultas de control, que es otra problemática bastante compleja. Por eso es importante concientizar al paciente para que regrese a los controles. Ustedes saben que uno de los endodoncistas que tiene un control importantísimo es el doctor Fernando Goldberg, y muchos de nuestros docentes, profesores de las universidades tienen esa casuística. Por eso todos los profesionales jóvenes deben comenzar a recaudar sus casos para mantenerlos en controles y saber cuál es la probabilidad de que con su terapéutica puedan lograr el objetivo de la terapia endodóntica, que es la curación de la enfermedad que es la periodontitis apical. De esos 130 pacientes, de esos 72 pacientes en los cuales se analizaron 196 dientes en este trabajo en particular, el 20% restante que terminaron en extracción estaban relacionadas a razones no endodónticas, es decir, probablemente a la parte restaurativa. Por eso es importante, otro trabajo que me parece también muy interesante, este cambio es un estudio de trabajo transversal en 1000 dientes que se le realizaron endodoncia. Nos indica que una de las razones de motivo de extracción fue el motivo protésico, siendo el 40.8%, lo que quiere decir que tenemos una problemática importante. Por eso se menciona que la restauración de un diente tratado endodónticamente es considerada un gran determinante en la supervivencia, y tenemos que considerarlo. Ok, entonces, ¿cómo yo analizo este caso para poder determinar que se vaya a restaurar correctamente? Existen muchos existen muchas publicaciones importantes realizadas por periodoncistas, realizadas por protecistas implantólogos, que eso es muy positivo actualmente, pero este me parece que es uno de los más sencillos, publicado en el 2017 con un análisis de más de 19 años por los dos autores, Patel y Dawood, quienes analizan la restaurabilidad del diente en un índice simple, sencillo y clínico, y es muy fácil para el operador, en donde toma en cuenta todos los aspectos: rehabilitación, periodoncia, endodoncia, condición dental, sistémica, expectativas del paciente. Entonces lo valoran de acuerdo a un score o una calificación, que es donde se obtiene que es menor a 6 es tratable, y donde se obtiene que es mayor a 6
debería reconsiderarse la posibilidad de la restauración o tomarlo como un caso de alta complejidad. Como ustedes ven, los scores que se manejan de 0, 1, 2 y 6, de acuerdo a la cantidad de estructura que va a tener, que tiene ese diente, a la necesidad de tratamiento periodontal, a la necesidad de tratamiento endodóntico y a la parte de contexto, es decir, a todo lo que incluye el paciente como un todo y no pensar únicamente que vamos a atender a la pieza 15, a la pieza 16, a la pieza 26. Y uno de los parámetros que me parece interesantísimo es el que incluyen los hábitos parafuncionales, que en la mayoría de índices o de análisis que se hacen para casos de alta complejidad o aquel diente comprometido no lo incluyen. Por eso es importante que yo tenga un papel de articular en el momento que haga mi diagnóstico, no solamente el espejo, la pinza, el explorador y la sonda periodontal, sino también un papel de articular, porque probablemente puntos de contactos prematuros o el análisis de facetas de contactos podrían ser un punto clave para la toma de decisión de la terapéutica. Entonces, por ejemplo, este caso, en el cual necesita una intervención, una nueva intervención por el proceso de reabsorción importante que presenta en la raíz distal, tenía solamente una pared en el momento de que se retiró esa restauración deficiente, por lo que en la integridad de la estructura ocupa un score número 2. ¿Necesita una reintervención? Sí, necesita una reintervención, es el número 2, también el score. La necesidad periodontal no la requería porque era un paciente sano periodontalmente y en cuanto a su contexto global no tenía enfermedades sistémicas y en ese momento no tenía ningún tipo de hábito parafuncional ni ningún otro tipo de problemas sistémicos, por lo que dentro de su score, a pesar del proceso de reabsorción, se lo puede considerar como un caso que se puede realizar una restauración y se le puede realizar el retratamiento en este caso. Entonces se realizó el procedimiento, la raíz distal se la tomó como un foramen abierto, por lo que se le colocó MTA para poder evitar el contacto hacia la parte externa de un material restaurativo diferente y se lo mandó al control radiográfico. Y no me di cuenta, lamentablemente, en su control al año de esta brecha que presentaba la restauración, porque eso es importante, que el paciente no quede a la deriva, sino que sea controlado tanto en la parte endodóntica como en la parte protésica. Yo no sé en qué momento se separaron la endodoncia de la prótesis. Estos dos parámetros deben estar unidos, por lo menos en mi caso, la formación protésica la tuve hasta la colocación del poste. Entonces, por eso, sino que ciertas condiciones de referidores por rubros o costos se ha destinado esa parte hacia el protesista. Pero es importante que el profesional endodóntico esté muy involucrado en todo lo que es la parte protésica y el control de la parte protésica si no la va a realizar. En el momento que se hizo el control al 2013, se observa que la patología preapical desapareció, ya no se remodeló la parte apical, pero comienzan a verse zonas de pérdida de densidad en otros puntos de esa raíz, más hacia la parte coronal, y la brecha continúa porque la restauración nunca fue cambiada. En el control ya observamos que tenemos una pérdida de hueso vertical y se mantiene aún la zona periapical estable, pero ya obviamente ese tipo de condiciones, a pesar de que no tenemos una profundidad del sondeo evidente, ya nos está dando la pauta de que pudiera estar en relación a una fisura o una fractura vertical. No hicieron caso del cambio de la restauración y terminó una fractura. Por lo que es importantísimo que yo tenga el control de la pieza dental para poder determinar la supervivencia de los casos que realizamos y que la mayoría de casos terminan en extracción debido a razones no endodónticas y no necesariamente por el procedimiento endodóntico. Es decir, tenemos muy claro que una endodoncia es un tratamiento predecible y que tenemos un rango de probabilidad alta de que permanezca, que se cure y una alta probabilidad de que permanezca en boca por un periodo bastante importante. Por eso la importancia de los controles. Ahora bien, ¿qué tiempo debo controlarlo? Esa es también una pregunta que
muchas veces mis alumnos me realizan, 2, 4 años, 1 año. Esto del periodo de evaluación que inicialmente se dio de 4 años está relacionado a la propuesta original por Strindberg, dada hace medio siglo. Pero en ese tiempo no se sabía o se tenía muy poca información sobre la cinemática de la curación de la periodontitis apical. Y no es hasta cuando Orstavik en 1996, en un estudio de 95 raíces, que presentaban obviamente periodontitis apical, encontraron que se podía presentar una curación completa durante un periodo de 4 años, después de haber realizado el tratamiento de conducto, pero estableciendo que el 85% de esas raíces evaluadas curaban completamente a los 2 años. El resto, el 15% restante, que eran 14 piezas de esas 95 raíces, de esas 14 raíces de 95 raíces en total, curaban después, y era el rango de 4 años. Y este parámetro fue también, está en concordancia con lo que mencionó Bistrom en 1987, por lo que se recomienda desde el punto de vista clínico que cuando se presenta la enfermedad post-tratamiento, que posteriormente la vamos a definir, debe diagnosticarse y tratarse dentro de los 2 años posteriores al tratamiento. Si se hizo el tratamiento y esa radiolucidez no disminuye, lo más seguro que no disminuye al año, ya debe recibir un tratamiento adicional. Y obviamente hacerle un seguimiento para poder determinar si probablemente requiera un tratamiento adicional. Entonces, esta enfermedad postendodóntica, obviamente, los resultados de muchos trabajos apoyan la infección intraradicular, es decir, la presencia del biofilm dentro del conducto radicular. Y se define como enfermedad postendodóntica a la presencia de una lesión perirradicular, un proceso inflamatorio que puede estar circunscrita al periápice o puede estar lateralizada, lo que quiere decir que si está en relación al periápice, estamos frente a una enfermedad post-tratamiento. Digamos que esa es la referencia para poder identificar que estamos frente a una contaminación dentro del conducto radicular. Pero si la vemos en forma de halo radiográfico, o sea, para poder asociar qué terapéutica vamos a realizar, el hecho de definir cómo sería la enfermedad postendodóntica nos ayuda muchísimo para poder determinar qué procedimiento vamos a realizar en esta terapéutica. Y obviamente, el tratamiento más lógico es obviamente la desinfección del conducto radicular, utilizando todos los medios desinfectantes adecuados y conocidos por todos ustedes, que no vamos a entrar en el punto, pero lamentablemente estos agentes microbianos del todo no van a alcanzar ciertas zonas muy irregulares y que eso podría ser una problemática para la recuperación total de la lesión periapical, pero curan. Y el otro punto es que aproximadamente el 35 al 40% de las paredes de los conductos permanecen sin ser tocadas por las limas, incluso independientemente de la cinemática del sistema mecanizado que vayamos a utilizar, siempre va a haber zonas que no van a ser tocadas. Y peor aún en el caso de retratamientos, en donde van a haber alteraciones iatrogénicas o van a haber errores de procedimientos como escalones, instrumentos fracturados, perforaciones, transportaciones, en donde, o la forma misma oval del conducto que necesita otro tipo de cinemática para ser conformada. Entonces, tenemos ciertas condiciones que podrían hacer que no me cure la enfermedad, y teniendo en consideración que a pesar de que existen medios evasivos por parte de los microorganismos para que resista estos medios desinfectantes, sí se puede dar la curación basado en un fenómeno conocido como silenciamiento genético, en donde el grupo más predominante de microorganismos que puedan estar virulentos, que activan o que son muy virulentos, y que se denomina quorosensing, en donde las bacterias van a estar en población en una cantidad y número suficiente para activar al sistema inmunológico, nosotros podríamos bajar esa cantidad de bacterias a un punto subcrítico que me permita desactivar al sistema inmunológico y que se produzca la curación. Entonces tenemos una ventaja
en el punto de si realizamos de manera correcta el procedimiento, tratando de darle el tiempo suficiente a nuestros medios desinfectantes, a pesar de las irregularidades y de lo complicado o los recovecos que se puedan presentar en retratamiento principalmente. Pero por eso tenemos una alta probabilidad de que se pueda curar. Entonces, el propósito de esta terapéutica es en sí evitar y curar una enfermedad conocida como periodontitis apical. Eso tenemos que tenerlo claro. A esto me refiero con circunscrita al periápice o lateralizada al periápice. Si la encontramos en otra parte, probablemente esté relacionado a otro tipo de entidad, a no ser que sea un conducto lateral que podría ser también circunscrita a esa zona, pero dependiendo del tipo de pieza en particular. Entonces, ya teniendo claro cuál es la problemática del retratamiento, en el momento que decidimos hacerlo, yo tengo que analizar bien la situación, anticipar todos los obstáculos, las estrategias clínicas, tenerlas claras y entender la causa de la falla, que ya la hablamos anteriormente. Y saber qué casos son los que vamos a retratamientos. Obviamente, aquellos casos que han recibido ya un tratamiento endodóntico, que se clasifica, que se denomina, como lo menciona la clasificación de patología pulpar de la Asociación Americana de Endodoncia, como diente previamente tratado, y aquí el diente que tuvo un intento de tratamiento definitivo, pero que requiere actualmente una nueva intervención, es decir, el diente previamente iniciado. Esos son los dientes que van a recibir un tratamiento, y tengo que tenerlo claro para poder darle el pronóstico correcto para ese tipo de dientes. Y ahí viene la controversia de éxito, fracaso, éxito, supervivencia, pero nosotros lo que es curar una enfermedad. Y lo que vemos radiográficamente en cuanto a terminología que el endodoncista entiende es de que cuando vemos esto, estamos hablando de cambios a reparación. Y si estamos viendo esto, estamos viendo riesgos de inflamación. Estamos viendo que se está activando los mecanismos inflamatorios que destruyen hueso. Si vemos esa lesión que disminuye de tamaño, estamos hablando de cambios a la reacción, como menciona Orthavic. Y Shimon Friedman menciona que debería ser utilizado los términos para hablar con el paciente de curación y enfermedad. Enfermedad, y esto es curación, ya que nuestros criterios para determinar el éxito y el fracaso, ¿sí? Específicamente esos son muy estrictos en cuanto a la parte radiográfica y la parte clínica. Y ahora se suma también la tomografía. Entonces, si yo veo una radiografía con una patología preapical y basado en los índices que se han presentado, puedo también determinar cuál podría ser la razón por la cual se está presentando el problema. Y Shimon Friedman nos menciona que una de las cosas ideales para no empezar a una crítica del caso, sino un análisis del caso, es de que se tengan las radiografías previas para poder entender qué es lo que está pasando. Pero si recordamos que nos mencionaba el índice 5 de Orthavic, es de que era un proceso de estadio de estancamiento del proceso de reparación, cuando se observaba este halo, esta zona radiolúcida acompañado de un halo como de radiopacidad alrededor de esa zona, probablemente por algún componente virulento, no tan virulento. Entonces, si vemos y comparamos estas radiografías, estamos viendo que de alguna manera estamos en un proceso de curación, pero ya ha pasado mucho tiempo. Pero ¿qué pasó aquí exactamente? Si este caso se lo manejó con los parámetros de asepsia y antisepsia, a pesar de que no se quitó las restauraciones presentes porque era una zona estética, y en este caso no lo íbamos a restaurar nosotros, sino otra persona. Entonces, y que se colocó un material de obturación que radiográficamente se ve compatible con gutapercha, ¿qué fue? Aquí está el problema. Volvemos a la misma problemática de la parte restaurativa. Se eliminó totalmente la gutapercha y se colocó un poste de fibra de vidrio completamente hasta el tope del diente y probablemente sin aislamiento, y se produjo contaminación. Y eso podría ser la fase en la cual se produjo el cambio o el aumento de contaminantes que no permitió la reparación de este caso en particular. Ahora tenemos en el 2011 la decisión de
si repetimos o no repetimos el caso, principalmente cuando está asintomático. Y teniendo en consideración la experiencia del operador, si puedo o no retirar ese poste de vidrio, de fibra de vidrio. En este caso, no se repitió el tratamiento, sino que se fue directamente a la parte protésica, a mejorar la parte protésica, a la parte estética. Y fíjense qué fue lo que pasó, que hubo una recidiva de esa patología porque aún tenemos el contaminante bacteriano, solamente que no estaba tan virulento como antes. Entonces, probablemente la decisión en este caso en particular, teniendo la historia del caso y el análisis completo del caso, lo ideal hubiera sido repetirlo, basado obviamente también en la experiencia del operador para poder realizarlo, o hacer un procedimiento quirúrgico, pero el cual no iba a quitar realmente la causa. Y en este caso, ya en esas condiciones, ya colocada una corona reciente, bien adaptada, ya sí tendríamos que irnos a la segunda fase o a una segunda opción de tratamiento, como podría ser la cirugía periapical. Ok, entonces, ¿yo qué le puedo ofrecer numéricamente a mi paciente para poder curar esta enfermedad que es la patología preapical y quitar síntomas de ese tipo de pacientes? Como esto es multifactorial, el pronóstico de la endodoncia es multifactorial y tenemos factores preoperatorios, intraoperatorios, postoperatorios, y que están relacionadas a la presencia de la patología preapical y a errores que comprometen ese control microbiano y obviamente a una restauración definitiva. Yo tengo que, vuelvo y repito, controlar todos estos factores y controlar todos estos factores porque si no puedo tener una problemática grande. La tasa de curación en promedio que se menciona en los metaanálisis está entre el 76.6 y 78%. Y un rango de variación entre el 62 y el 86%. ¿Y por qué esta variación tan rara o tan grande? Porque obviamente los artículos, la población de pacientes puede ser diferente, la habilidad del operador fue diferente, estudiantes, posgradistas, especialistas, los protocolos diferentes, los criterios de evaluación diferentes, los diagnósticos aplicar preparatorio diferentes, pero de alguna manera hay otros predictores también analizados en este tipo de trabajos. Pero yo creo que uno de los casos importantes que se debe considerar, como mencionamos en el índice de práctica clínica para la decisión de la restaurabilidad del diente, es la parte sistémica, que aunque en este trabajo en particular no es algo significativamente estadístico, sí debe ser considerado, puesto que la diabetes predispone a la inflamación crónica, reduce la capacidad de reparación del tejido, deteriora la respuesta inmune y aumenta la susceptibilidad a las infecciones y deteriora la posición de hueso y la retrasa. Entonces, si hoy yo hice el retratamiento y el paciente me puso en su ficha médica que no tenía diabetes y que de aquí a los 2, 3, 4 años que regrese, no todos son regulares en sus controles, yo sí aconsejo que se deba volver a hacer una ficha médica para poder ver cómo está su estado sistémico que pudiera influir en esa reparación. De ahí el hecho de que los controles, como menciona Orstavik, deben ser considerados entre esos periodos de hasta 2 años, porque puede haber un retraso de cicatrización en relación al estado sistémico del paciente. Pero eso sí, todo está relacionado el pronóstico a la presencia o ausencia de la patología preapical. La mayoría de artículos lo menciona de esa manera. Por lo que, si tengo lesión preapical al momento de hacer un retratamiento, podría tener un 92 y 98% de probabilidad de que todo permanezca así con el paso del tiempo, si todo se controla de manera correcta, pero si tengo lesión periapical y síntomas clínicos, tengo un 74-86% porque ya involucra aquí un contaminante bacteriano que está en mayor número. Y tengo la probabilidad de que pase a funcionabilidad sin tener síntomas de dolor, fístula o tracto sinuoso, hinchazón, dolor a la palpación, dolor a la percusión, en una alta probabilidad de que en una semana, 15 días, el paciente esté sin síntomas, pero todavía no se ha curado. Por eso, vuelvo y repito, la importancia de los controles radiográficos que se deben realizar, porque ahí es cuando vamos a ver la curación, que puede ser en 1 año o en 2 años completamente la curación o ver la disminución. El otro punto que tengo que tener claro para poder decirle al paciente y yo como operador saber si repetir ese tratamiento o debo o no repetir ese tratamiento es de que si tengo alteración de la anatomía del conducto radicular, tengo la probabilidad de un 47% de que se dé esa curación debido a que ese instrumento fracturado, esa reabsorción,
esa perforación, ese escalón va a ser impedimento para la limpieza del conducto radicular. Entonces ya tengo bastantes parámetros numéricos para poder decirlo. Y esto ya también lo dijo en 1986 Friedman y Stanholm, que fue uno de los artículos que a mí me marcó en retratamiento cuando lo leí en el posgrado, que son 3 artículos clásicos, en el cual ya me habla de esta alteración de la anatomía del conducto radicular, conocida como, él la menciona como factores que minimizan el éxito, es decir, cómo llega el caso, con el instrumento, con la perforación, con el escalón, con la transportación. Eso son impedimentos para la limpieza del conducto radicular. Entonces, no es algo nuevo, es algo que ya fue establecido y que se ratifica aquí también, que los accidentes durante el procedimiento van a ser un error que compromete el control microbiano. Entonces, ya tengo los parámetros numéricos que le puedo decir a mi paciente o dar a mi paciente en el momento de comenzar a hacer el retratamiento. Y se ha afirmado que la filtración coronal es una de las causas de periodontitis apical post-tratamiento, y muchos trabajos que se han publicado en la década de los 80 lo mencionaban, y nos indicaban de que esta problemática se relaciona obviamente a esto, a la filtración, que es un punto clave, y no es que se lo tenga que descartar del todo, pero aquí es donde yo entro al tema que vamos a hablar ahorita. Casi la mayoría de artículos, como les digo, publicados en la década de los 80, desde los 90, mencionaban esta problemática de la filtración. Y este artículo, que es uno de los más nombrados, que es el artículo de Trop, en el que me menciona que la calidad técnica de la restauración tiene mucha más importancia que la calidad técnica de la endodoncia en la presencia de la periodontitis apical, de alguna manera podría ser considerada como una falacia en cuanto a la configuración de la metodología de estos trabajos, porque se utilizaron en el laboratorio cámaras o 2 cámaras en las cuales se establece la posible contaminación bacteriana a lo largo del conducto radicular. O sea, no estoy diciendo que la filtración coronal no sea importante, sino que probablemente este artículo nos lleva a pensar de que si tengo una restauración adecuada y un tratamiento adecuado, tiene una alta, o sea, que puedo hacer tratamientos inadecuados con una restauración adecuada y que va a funcionar, pero realmente está basado en que estos artículos, y luego fue totalmente descartado, y de hecho ya no se aceptan trabajos en los que se proponen estas evaluaciones con estos estudios de 2 cámaras. Sí, y en estos 2 artículos del grupo del doctor Sender, en el 2011, se estableció totalmente de que estos trabajos realmente no son del todo ciertos, y que realmente nos pueden llevar a una confusión al momento de considerarlos como válidos para poder determinar una probabilidad de causal en el momento de análisis de retratamientos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tengo casos en estas condiciones con caries y con placa dental y no veo lesión periapical, ¿por qué pasa esto? Entonces, aquí va una implicación, que un tratamiento bien hecho, sí, bien hecho, con una muy buena compactación, de alguna manera va a ser un impedimento para la entrada de las bacterias dentro del conducto radicular, estando incluso expuestas al medio oral. Entonces, esto lleva en contraparte de los estudios de la década de los 80 y de los 90, en las cuales se basaban en esto. Entonces, de hecho, este estudio del doctor Domenico Ricucci sugiere que el problema puede no tener una importancia clínica tan relevante. No quiere decir que no sea importante, sobre todo sobre estos estudios in vitro, que han mostrado que la penetración de colorantes y elementos bacterianos a lo largo de la obturaciones que se realizan en dientes extraídos podría ser un causal importante. Entonces, basado en esta pauta clínica y basado en la evidencia de literatura que me indica que pudiera optar por una terapéutica basado en que hay la probabilidad de que aquellos casos bien obturados no tengan una contaminación bacteriana importante en apical, sino solamente en coronal, podría optar por un retratamiento completo o por un retratamiento selectivo.
Tradicionalmente el retratamiento no quirúrgico se ha considerado como un enfoque de tratamiento de todo o nada, es decir, de suturar todo, que por lo menos eso fue lo que yo aprendí. En un retratamiento de sutura todo porque hay la probabilidad de contaminación bacteriana en todos los conductos y no podrías establecer 100% dónde pudiera estar el contaminante bacteriano desde el punto de vista clínico, ¿ok? Entonces, como existen muy pocas alternativas para aquellos casos que están teniendo problemas, el retirar corona, el poste, la reconstrucción nuevamente, el intentar un retratamiento, una microcirugía, la extracción, implante, en fin, muchas otras terapéuticas, una opción basada en esta problemática de que pudiera la obturación impedir el contaminante bacteriano, se podría optar por irnos a una sola de las raíces, la cual se observa radiográficamente la patología periapical. Pero ¿qué tengo que hacer? De hecho, este término o esta terapéutica de retratamiento selectivo en una raíz, por lo menos yo la escuché en el 2000, lo leí en el 2002 en un artículo publicado por el doctor Shimon Friedman, y lo escuché en el 2005 en un evento al que acudí en Cancún por Dentsply. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Analizar, y este artículo fue publicado en el 2015, que es el más reciente sobre retratamiento selectivo de la raíz. Si hacen una búsqueda en relación a este tópico, realmente existe muy poquísima literatura al respecto, y de hecho esta es una recopilación de casos clínicos, es decir, está dentro de la base de evidencia científica en la pirámide, perdón, de base científica en la base, por lo que tendríamos que tener cautela al momento de tomar esta decisión terapéutica. Debo localizar, debo determinar en la radiografía, nunca en un retratamiento, debo obviar la radiografía, me va a dar mucha información, voy a ver la localización, el tamaño y la forma de la cámara, la longitud de las raíces, la velocidad, la visibilidad del conducto, los grados de curvatura, la calidad y extensión de la obturación, la inspección del ligamento periodontal, la bifurcación y la cantidad de raíces y conductos. Considero que ambas cosas, tanto la radiografía como la tomografía, van a ser una ayuda importantísima para que yo pueda tener más información en relación al caso en particular. En el caso de la tomografía, que me da realmente los anchos mayores de esas raíces, obviamente me va a determinar que tengo excentricidad de la obturación y que posiblemente en ese extremo tenga alguna otra cosa, como se observa aquí. La posición de la lesión, como dije anteriormente, la enfermedad posendodóntica se caracteriza por una lesión circunscrita en el periápice o lateralizada en el periápice. En este corte sagital de este molarcito, fíjense cómo se observa lateralizada, porque obviamente este es el conducto que falta de tratar en esa raíz distal, que es un 1-2. Entonces, pero ¿cuál es la problemática de la tomografía? Por lo menos en nuestros países, que todavía no tenemos la posibilidad de obtener estos programas nuevos del doctor Acevedo y el doctor Mike Bueno, de quitar la mayor cantidad de artefactos, es la posible limitación de visualización de ciertos elementos anatómicos o erróneos por los artefactos, por los destellos que se presenta tanto por la obturación como los metales que puedan presentarse en ese diente en particular. Por eso, la radiografía y la tomografía son dos herramientas importantes para el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué sugiere el doctor Nudera en este tipo de procedimiento de un retratamiento selectivo en una raíz? Se deben tomar dos medidas, la más exacta posible, y se van a transferir a la parte oclusal de la tomografía de la corona, lo que yo veo en la corona, es decir, en esta parte de aquí. Obviamente, en coronas metal porcelana voy a tener la probabilidad de artefactos, pero tengo que irme a la zona donde veo menos cantidad de artefactos para poder hacer estas mediciones y luego traspasar estas mediciones hacia la corona clínica del paciente, determinando esas mismas medidas con una sonda periodontal.
O por ejemplo, en este caso tenemos 2.7 más o menos, que corresponde a este ancho, y 1.1 milímetros de acuerdo a esto con la zona periodontal. Aquí más o menos vendría a ser el punto de abordaje para este diente. Entonces se lo hace tanto en el aspecto mesiovestibular como en el aspecto de vestíbulo lingual o vestíbulo palatino, para poder tener el punto exacto en donde voy a abordar. Cuando tengo muchos artefactos y que no me permite determinar ese punto exacto, para eso está el conocimiento anatómico. Creo que cualquier tecnología que se aplique tiene que estar basada en el conocimiento de las bases, del conocimiento de las materias básicas, entre ellas la anatomía del conducto radicular, la anatomía dentaria. Entonces, cuando la presencia de artefactos en la tomografía no nos permite pasar la información con la sonda, se lo debe realizar de acuerdo a la experiencia del operador con la mayor orientación de apertura. Si yo sé que los conductos mesiales, en el caso que quiero abordar para la raíz mesial, está ubicado en este sector, voy a ubicarme más hacia la parte vestibular, orientándome de vestibular hacia palatino, sin acercarme tanto a palatino, ya que esa raíz es achatada en sentido mesiodistal. Entonces, eso me ayudaría a un abordaje correcto, directo, hacia ese diente sin destruir estructura dentaria innecesaria y sin destruir estructura metálica si quiero conservar este diente, esta corona en particular, porque está recientemente colocada, que ese es otro punto importante. Si la restauración no está óptima, si tiene caries, si se evidencia caries clínicas, si se evidencia una restauración desadaptada, si se evidencia una restauración que no cumple los parámetros de una restauración correcta, no se debería proceder a un retratamiento selectivo. Probablemente este procedimiento está destinado a aquellos casos realizados con óptimas condiciones de asepsia y una restauración perfecta y recientemente restaurada, y viendo también la probabilidad de que el paciente económicamente no pueda costearse todo el procedimiento de nuevo porque recién ha pagado. Entonces, por ejemplo, fíjense este caso, el cual se hizo un retratamiento inicial una reintervención en el 2011. Esta es la radiografía final del caso. Se lo controló en el 2015. Lamentablemente la restauración ya se le indicó al referidor que tenía problemas y regresa en el 2021 porque tenía molestias y dolor. Es decir, el retratamiento cumplió su función, cumplió la función de curar la patología periapical, porque se disminuyó la cantidad de bacterias dentro del conducto radicular. Pero regresa en el 2021 con la famosa problemática actual que tenemos, fractura de dientes, pero no estaba fracturada verticalmente y no tenía una fisura, solamente fracturó la cúspide, y dentro de el análisis era una pieza que se podía restaurable, una pieza que podía mantenerse en boca. Como este es un tratamiento realizado por mí, y que no digo que yo sea la mejor endodoncista, sino que tengo un control del caso y tengo la historia del caso, ¿sí? Probablemente al momento de tomar la decisión de realizar, y obviamente haciendo el análisis tomográfico, y aunque aquí no se necesitaba abordar a través de una corona por metal porcelana, tomé la decisión de realizar un retratamiento selectivo en la raíz mesial, donde se evidenciaba un ligero ensanchamiento del ligamento periodontal en esta radiografía del 2021. Por lo que me fui únicamente a las raíces mesiales. Pero fíjense, al momento de abordar el diente, molar, perdón, no encontré ningún tipo de pigmentación ni de contaminación visible en la obturación de los conductos radiculares. Al momento de obturar, el diente estaba completamente intacto. Entonces, probablemente uno de los parámetros clínicos que considero, esta es una opinión muy mía, que el momento de que uno seleccione el caso para realizar un retratamiento selectivo, es de que observemos una obturación impecable y que la dentina esté completamente que no esté con ningún tipo de pigmentación que me refleje una posible contaminación bacteriana
importante, tengamos o no tengamos una lesión periapical, para poder tomar la decisión de si repetimos o no ese tratamiento. En este caso, se decidió solamente repetir la raíz mesial, dejamos la raíz distal porque no se observaba ningún tipo de cambio radiográfico a nivel periapical, para poder mantenerlos en controles y observar cómo evoluciona. Este es otro caso de un paciente referido porque me presentaba molestias. En este caso fue también una interconsulta con una muy buena endodoncista de acá de mi ciudad, que no pudo localizar uno de los conductos. Entonces, sabiendo quién fue el operador y que controla toda la sepsia y la antisepsia, decidí realizar el retratamiento selectivo de la raíz mesial. Aquí se observa obviamente la posición del otro conducto para poder abordarlo y dirigirme al punto exacto en donde tenía que permeabilizarlo. Se observaba que sí había conducto y era un 2-1. Entonces, fíjense, igualmente es un diente que no tiene pigmentación, es una estructura dentaria que no tiene pigmentación, que yo creo que sería lo ideal para tomar la decisión. En el momento que se aborda un diente que se ha seleccionado para hacer un retratamiento selectivo de una de las raíces, creo que deberíamos, aparte de todo lo que mencioné anteriormente, de analizar, es de si se observan o no pigmentaciones, y la gutapercha que se observe pigmentada también, ¿ok? Obviamente, fíjense este caso, que también se podría decir que se podría manejar un retratamiento selectivo. En este caso, no decidí hacer un retratamiento selectivo porque existe una pequeña brecha aquí. Y fíjense, y acá no se ve una lesión periapical. Radiográficamente se observa la lesión periapical en este diente. Nuevamente tenemos un conducto aquí no tratado, la excentricidad de esta obturación en esa raíz. Y fíjense el momento de desobturar la raíz distal, perdón, la raíz mesial, ¿ok? Fíjense la gutapercha de la parte apical, cómo sale. Aquí probablemente tenga una implicación la parte de asepsia y antisepsia durante el tratamiento y no necesariamente la filtración coronal, como estábamos mencionando. Por eso no podemos considerar el hecho únicamente de que veamos la lesión periapical en una de las raíces. Tenemos que al momento de abordar el caso, que decidimos por X, Y o Z hacer un abordaje en una sola de las raíces, fijarnos clínicamente cómo se encuentra ese material de obturación, cómo se encuentra esa gutapercha, cómo se encuentra ese piso, para poder tener un mejor resultado a largo plazo. Yo no puedo garantizar que la otra raíz que estoy dejando, como lo dice Nudera en su artículo, de si va a funcionar a largo plazo. Entonces, ahí viene la pregunta del millón. ¿Deberíamos hacer retratamientos selectivos o deberíamos realmente pensar en un retratamiento total y quedarnos simplemente con el concepto clásico de una reintervención que implica un todo y no una cosa, no un punto parcial? Okay, fíjense en este caso, en el cual no pude realizar el retratamiento, no pude, mejor dicho, sobrepasar el escalón, y la lesión periapical obviamente estaba allí. Yo, obviamente, por la posición lateralizada de esa lesión, presumo que está por aquí el conducto y no hacia la parte apical. La paciente se pierde y regresa. Esta es la radiografía final del 2005 y esta es la radiografía de control al año que regresa la paciente, pero sin lesión periapical. Se fue con ese material de obturación temporal, que era un IRM, y en este caso decidí repetir únicamente la raíz mesial y pude lograr abordar el conducto mesial de mejor manera, tal vez por tiempo, por más experiencia, no sé, pero el punto es este: ¿cuándo decidir? ¿Por qué decidirlo? Y principalmente viendo clínicamente si encontramos pigmentación o si ese material de obturación que estamos retirando está pigmentado o no hacia la parte apical, a pesar de que no se vea radiográficamente ningún tipo de patología. Y también considerar quién hizo el tratamiento, cómo hizo la historia, el análisis del caso, como menciona Shimon Friedman. La historia del caso es muy importante al momento de analizar cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron, quién lo hizo, si fue un especialista, si no fue un especialista, si fue un estudiante,
porque la experiencia de cada uno de esos operadores es totalmente diferente. Entonces, el retratamiento creo que funciona, creo más en repetir todo, porque yo no puedo garantizar una de las raíces que no me vaya a funcionar y el paciente nuevamente va a tener que pagar por un procedimiento complejo, o si decidimos por hacer un retratamiento selectivo, se le tiene que explicar al paciente los pros y los contras de esa terapéutica. Considero que tiene que analizarse si el caso puede ser o no restaurable, incluir otros parámetros como el estado sistémico del paciente, los hábitos parafuncionales del paciente, utilizar un papel articular para determinar puntos de contacto prematuros, sobre todo cuando el diente tiene una inclinación marcada, porque eso va a ser una contraparte para este caso a largo plazo, porque van a ser cargas fuertes o puntos de contacto prematuro sobre ese diente en particular, que puede influir en presencia de fisuras o en la misma falta de reparación. Entonces vemos que tiene una pérdida ósea importante, tabla vestibular también parcialmente perdida. Esta es la final del 2019, es un caso relativamente reciente, y este es su control en el 2020, en donde se ve radiográficamente una reparación aceptable. Falta todavía, por eso digo que la radiografía sí debe ser incluida. Actualmente los pacientes ya te llegan con una tomografía primero. Necesito los dos parámetros para poder ver ciertas condiciones específicas que no me van a dar las tomografías. Es un arma que sí o sí debe utilizarse en el retratamiento. Y creo que el retratamiento funciona, que el retratamiento, si lo hacemos a conciencia, con todos los parámetros, vuelvo, de asepsia y antisepsia, desde la limpieza del dique de goma, desde la limpieza de la pieza en particular, de una desinfección de toda la zona, de la eliminación de las restauraciones presentes antiguas, de la eliminación de la caries completa, puede llevarnos a un factor de curación importante si lo resolvemos adecuadamente. Pero a pesar de todo esto, tengo que tener claro que solamente tengo un 70-80 y si tengo alteración de la anatomía tengo un 47, casi 50% de probabilidad de curación, por lo que tiene que el paciente estar consciente que a lo mejor requiero un nuevo procedimiento que pudiera ser, en este caso, estamos hablando también del índice, restaurable totalmente, me da un parámetro de 4 en el score del índice, y aquí, en este caso, no se quitarán las restauraciones porque tenían apenas un año. El paciente económicamente no estaba apto para poder cubrir esos, ¿se acuerdan lo primero que hablábamos de la odontología basada en evidencia, que se debe considerar las necesidades del paciente y las condiciones del paciente? Estábamos estábamos entrando a la pandemia en febrero del 2020, ¿sí? Y obviamente la situación económica en el país no era la mejor del momento, por lo que en este caso, a pesar de todo lo correcto que se hizo, tuvimos que realizar también un procedimiento quirúrgico, porque a pesar de que pasaron los síntomas del paciente, aún persistía una bolita, como él menciona, a nivel de la pieza 21 a la palpación, y eso era lo que le desagradaba al paciente. No tenía dolor, no había molestia, no dolor a la percusión, no presencia de tracto sinuoso, pero se presentaba ese tipo de abultamiento. Este es el postoperatorio al momento de retirar la sutura, y fíjense lo que encontramos en la biopsia, simplemente un proceso inflamatorio crónico, por lo que probablemente este caso, si se mantenía al año, como estábamos hablando de los controles radiográficos, se iba a resolver esta problemática. Pero aquí las necesidades del paciente, a los 2 meses no quería sentirse esa bolita. De aquí está el control al año. Este es el antes y este es el después. Falta todavía curación en el diente de la cirugía. Como mencionan ciertos artículos, la recuperación es aparentemente inmediata con una cirugía. No estoy en contra de la cirugía, debe hacérsela, pero con un retratamiento tenemos probablemente, porque estamos quitando realmente la causa del problema, una reparación mucho más real y una reparación mucho más concreta de este tipo de problemática. Las tomografías del 2020 a 2021, esta es la del 2020 del 21, del diente 21, y aún falta todavía recuperación, así que esperemos 2
años más o un año más para poder observar su recuperación. Muchísimas gracias. Este es un tema, como les digo, que me encanta. Podemos hablar toda una semana por mí de retratamiento, solo que a veces quisiera abarcar todo el tópico en una sola conferencia, pero por el tiempo y en honor al tiempo, obviamente no se puede. Muchísimas gracias por su atención y espero que como clínico que soy, alguno de los conceptos clínicos que yo utilizo para poder solucionar los problemas de mis pacientes y que los comparto con todos ustedes puedan ser de utilidad para su práctica diaria. Muchísimas gracias.